así después no me retan que no grabé, ya está ahí. Sí. Bueno, y si les parece, mientras van llegando, mientras voy admitiendo a los que faltan, vamos arrancando porque nos pidieron ser bastante, no sé si estrictos, pero sí tener en cuenta el tema de horarios, así vamos a ir arrancando. Va a ser una charlita de 1 hora en principio, neto, quizás vamos a hacer los 50 minutos para darle espacio si hay otra charla que siga a continuación de esta, para que también baje las ansiedades y se pueda conectar y ir chequeando todos los últimos 10 minutos. Así que neta, vamos a estar juntos charlando y hablando de Change Agility durante unos 50 minutos, así que ya creo que están todos aceptados de la sala de espera, así que vamos a empezar vamos a ponerle primero. Bien, bueno, antes que nada, bienvenidos y gracias a todos por tomarte este espacio de venir a la charla de Change Agility. Sé que muchos estamos terminando el día, ya estamos cerrando nuestra jornada, por lo menos los que estamos acá en Argentina, así que gracias por tomarse este tiempo y participar. Les voy a compartir el mural, que va a ser la herramienta que vamos a estar utilizando. Ahí les dejo el link para que se puedan ir sumando. Los que puedan sumarse, los que puedan participar desde el mural, bienvenido sea. Va a estar bueno porque vamos a hacer algunas dinámicas para participar. Los que no, porque se les complique, no puedan, no quieran, o lo que fuese, no se preocupen, yo voy a empezar a compartir ahora pantalla. Así, quien no puede ingresar al mural, porque ya sea porque esté por el celular o cualquier otro motivo, nada, me puede seguir ahí, lo van a ir pudiendo seguir por la pantalla. Bien. Con lo cual le arrancamos. Ponemos primera porque tenemos bastante contenido para charlar, así que empecemos. Vamos a empezar por la parte formal. Antes que nada, para los que no usaron mural o no lo conocen, las personitas que están acá, si me hacen clic a mi carita, me van a poder ir siguiendo. Lo mismo que yo les estoy mostrando por la pantalla, me van a poder seguir en el mural. Así que arranquemos por el principio, arranquemos por la formalidad, ¿sí? Arranquemos por la biografía. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Mariano Ciuto, para los que me conocen y para los que no me conocen. Veo algunas caras conocidas, otras no tantas conectadas, así que me presento ante todos. Mi nombre es Mariano Ciuto, soy ingeniero en sistemas, hace más de 15 años ya que me dedico a la agilidad, desde hace 8 años aproximadamente, un poquitito más también. Me independicé como coach ágil, hoy soy parte del EAI, el Enterprise Agility Institute. Ahí estoy como agente de cambio, si quieren un coach ágil, facilitador y trainer, y soy el referente de la competencia de Change Agility. Son cursos que se van a estar dando a partir de este año, de año. Lo que vamos a ver en esta charla, en esta horita que vamos a estar hablando, va a ser como una especie de overview, va a ser un repaso rápido, un panorama así muy de alto vuelo por lo que es esta competencia de Change Agility, ¿no? de los cambios organizacionales. ¿Qué implica transformar las organizaciones hacia la agilidad empresarial? Imagínense que el curso es un curso de 2 días, son 16 horas completas, acá vamos a estar 1 hora, con lo cual va a estar todo bastante apretadito y comprimido, pero la idea es que se lleven, aunque sean los conceptos fundamentales o cuál es la idea general de este curso, de esta competencia sobre todo, ¿no? Más allá de después si hagan o no hagan el curso, por lo menos que hoy se lleven algún concepto de valor. Entiendo que no vinieron a la charla a conocer mi biografía, es más para saber de Change Agility, así que simplemente les dejo ahí en el mural, está mi biografía, les dejo algunas formas de contacto como mi LinkedIn y una cuenta de Instagram, también está la página de LEAI por si la quieren chusmear, así que formas de contacto por si quieren escribir o tienen algunas preguntas más. Denme 2 minutitos que admito a personas que me quedaron acá pendientes en la sala de espera. Y ya seguimos. Bien. Ahora sí, estamos. Bien, bienvenidos a los que se fueron sumando. Recién arrancamos la charla, me estaba simplemente presentando. Tienen en el chat el link del mural para ir siguiendo. Así que nada, pasamos de la biografía y vamos a ver un poquito qué vamos a estar hablando hoy. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso, vamos a ver este path, este journey que vamos a estar transitando durante esta horita. Y me distraigo porque sigo aceptando gente en la sala de espera, no más que eso.
Bien, entonces, vamos a empezar con la charla hablando de estas palabras que seguramente muchos de ustedes ya las habrán escuchado, seguramente las siguen escuchando, de cambio, ¿no? De cambio, de transformación. ¿Qué implica cambio? ¿Qué implica transformación? ¿Qué es uno? ¿Qué es el otro? ¿Cuáles son las cualidades de uno? ¿Cuáles son las cualidades del otro? ¿Cuándo estamos hablando de cambio? ¿Cuándo hablamos de transformación? ¿Sí? Vamos a tratar de, de separar ahí un poquito las aguas para entender los conceptos, de qué se trata uno, de qué se trata el otro, y qué hablamos cuando hablamos de cada uno de ellos. Entendiendo entonces qué es cambio, qué es transformar, vamos a pensar en la transformación en las organizaciones, ¿no? Vamos a llevarlo al plano que nos interesa, que es el plano organizacional. Entonces me enfrento a una organización, estoy en la puerta de entrada de una organización, a punto de hacer cambios, a punto de transformarla. La pregunta es, ¿cómo arranco? ¿No? Porque toda organización ya sabemos la complejidad y la magnitud que tiene, y llevar adelante cambios o llevar adelante una transformación no es tarea fácil. Entonces la pregunta es, me paro ante la complejidad de una organización y quiero transformarla. ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Más allá de irme a la recepción de la empresa, ¿cómo sigo? ¿Cómo empiezo a transformar a toda la organización? Una vez que más o menos entendimos que tenemos delineado el caminito para seguir, es empezar a diseñar esos cambios. ¿Sí? ¿Cómo empiezo a diseñar y ejecutar esos cambios para la transformación organizacional, para empezar a transformar esa organización en la dirección que quiero que se transforme? Entonces vamos a hablar un poquitito de qué aspectos o qué cosas a tener en Mariano, si quieres me pones como co-host y yo te ayudo con Dale, por favor. la gente que ingrese y los micrófonos. ¿Sabes qué significa? Un minuto. Es carne de Kobe, un manjar japonés. Ese es un bocadillo muy caro hasta para un palco. Seguro Solar State pudo pagarlo. 2 órdenes de restaurantes exteriores. Operaciones de la Arena lo confirmó por teléfono. Solar State. Betina, por favor, ¿podrás silenciar tu micrófono? ¡Ey, Betina! Alexandra, Ni siquiera estuve en el juego de los Heat el sábado. No me diga. Señor Hayes, alguien estuvo y tiene la habilidad de replicar perfectamente su film. Se me mueven los chats. La otra cosa. Betina, ¿cómo estás? ¿Puedes silenciar tu micrófono? Con servilleta, con la sangre de la víctima. ¿Qué significa? Ahí está. Ahí está. Listo, Ya. Alexandra. Te dejo toda la responsabilidad. Dale, dale. De que me mutes o me vayas aceptando a la gente. Bien, entonces, perdón, gente. Ahí está, seguimos. Entonces estamos viendo un poquito el path, el journey de la charla que vamos a hacer hoy, entendiendo qué es cambio, qué es transformación, cómo me enfrento a la complejidad de una organización para empezar a transformarla. Una vez que entendí cuál es el camino que tengo que seguir, cómo empiezo a diseñar y ejecutar esos cambios en dirección a la transformación, y finalmente es cuando los ejecute y los empiece a llevar adelante todos esos cambios, es qué se me va a presentar, ¿no? Con qué cosas me voy a encontrar en ese camino de llevar adelante los cambios. Entonces, este va a ser así un repaso rápido de los temas o los tópicos que vamos a estar hablando en la charlita de hoy. Sin mucho más preámbulos, arranquemos. ¿Sí? Vayamos al primero y principal de esto de qué es cambio y qué es transformación. Los invito a los que están en el mural, veo que hay varias personas que están ahí ya conectadas participando en el mural. Pueden arrancar, pueden empezar escribiendo en los post-it que tienen ahí en qué entienden por cambio, qué entienden por transformación, qué cualidades sienten que tiene uno, qué cualidades sienten que tiene el otro, qué hablamos cuando hablamos de cambio, qué hablamos cuando hablamos de transformar. Los que están en el mural, siéntanse libres, empiecen a escribir simplemente qué entienden por cada uno de ellos. No estamos buscando definiciones formales, ni precisas, ni exactas, así que no hace falta que nadie salga corriendo a Wikipedia o a Google a buscar la mejor definición de cambio y transformación. No es lo que estamos buscando, simplemente charlar y entender acá entre nosotros qué entendemos cuando hablamos de cambiar una organización, qué entendemos cuando hablamos de transformar una organización. Para los que están escribiendo, que ya arrancaron, buenísimo. Para los que no, porque no pueden o no quieren escribir, no tienen muchas ganas de escribir, los invito a que nos tomemos 2 o 3 minutitos. Abra los micrófonos, el que quiera abra el micrófono y coméntenos qué entiende por cambio, qué entiende por transformación. Así que dejo ahí el espacio abierto para quien quiera abrir su micrófono y comentarnos. Escucho propuestas.
parece que se anima más a escribir, ¿no? Por lo que estoy viendo, hay más, mucha gente se anima más a escribir. Igual no se preocupen que aunque lo cuenten y se equivoquen, estamos para eso, ¿no? Ya les digo, no estamos buscando la mejor definición de cambio ni de transformación, simplemente ver de las personas que están acá, si tuvieron que atravesar un cambio, si tuvieron que atravesar una transformación, qué entendieron por cada una de ellas, ¿no? Y qué cualidades sienten que tiene cada una de ellas. Yo lo que pensaba, Mariana, es que transformación me suena como algo más radical, ¿no? Mientras que cambio es como que haces un pequeño cambio, una pequeña mejora, pero no es como que cambia muchas cosas al mismo tiempo. A eso me suena. Bien, está bueno. Sí. Está bueno porque ahí ya metés como una cualidad, ¿no? De un cambio radical, ¿no? Una característica que por ahí tiene uno y no tiene el otro. Sí. Bien, está bueno, Alexandra. Espe, de repente también nos puede decir qué piensa. He escribido muchísimo, ¿eh? ¿Escribiste mucho? Bien. ¿Te animás a contar alguno de los post-its? Seguro. Cambio puse ir de A a B. Y transformar es olvidar, reinventarte, abrazar algo nuevo. Bien. Creo. ¿Yo? Sí, no, está perfecto. Acá entramos en el plano de la subjetividad un poco, ¿no? Sí. Sí. Para mí el cambio es al revés de lo que estaban comentando. Para mí el cambio tiende a ser un poco más llevar hacer un cambio total. Digamos, para mí la transformación tiene que ver con mantener ciertas prácticas, por ejemplo, que funcionan súper bien y mantenerlas o transformarlas, pero manteniendo ciertas esencias que son vitales para que se mantenga el estado. Como la energía, la pienso un poco. La energía se transforma y cambia, pero no muere. Siempre se va manteniendo algo. Puede cambiar quizás su forma, pero la esencia está. Y el cambio lo veo como un poco más como un cambio de estado completo. La forma cambia completamente y se puede hacer muchas otras cosas con el cambio también. Entonces, un poco por ahí, bro. Bien, está bueno. Hola, ¿qué tal? Empecé pensando como Alexandra, pero como que empecé desde la concepción de la palabra transformación, es como transforma, ¿no? Como que hay algo que está mutando, pero con cambio por ahí no pude hacer esa analogía de entender como de dónde viene del latín. Suelo hacer como mucho esos análisis de la palabra, de dónde viene, como para entender el significado. Así que ahí medio como que trulé. Bien, está bueno. Está bueno. Yo veo el cambio, o sea, la transformación es como algo que ejecuto y el cambio es como algo que recibo. O sea, en el fondo tengo que adaptarme a lo que se está cambiando. La transformación yo la estoy armando, la estoy generando, estoy participando de esa transformación. Y la transformación incluye el cambio. Bien. Está bueno. Sí, dale. Marian, no, yo lo había pensado más restringido a ámbito organizacional. Yo imagino más cambio como sosteniendo el para qué, sosteniendo en gran medida los qué y modificando algunos cómo, mientras que transformación lo asocio mucho más. Quizás algunas cosas queden, pero al menos un replanteo del para qué, de los qué y de los cómo. Entonces el nivel de profundidad de eso. Bien, bien. Está bueno todo lo que dijeron, a todo lo que comentaron por audio. Le sumamos todas las definiciones que están escribiendo ahí. No las vamos a leer todas porque tenemos tiempo un poco acotado, pero está bueno todo lo que fueron diciendo. Nosotros nos vamos a quedar con dos definiciones que les traigo yo de lo que es cambio y lo que es transformación. Están más orientadas obviamente a lo que es el plano organizacional, ¿sí? A donde nos estamos enfocando. Y están sacadas del libro de Change Management, más precisamente de Lean Management, y que habla de que el cambio es un poderoso agente externo que trae incertidumbre y que provoca un impacto emocional en las personas. Fíjense que hay dos características esenciales que habla del cambio, ¿no? Dos cualidades muy puntuadas, que habla de que trae incertidumbre. O sea, cuando hablamos que trae incertidumbre estamos hablando de hipótesis, ¿sí? Van a ser cosas que no vamos a saber cómo funcionan de antemano, vamos a provocar un cambio y vamos a tener, validándonos o apoyándonos en alguna hipótesis y teniendo que validar si realmente el cambio produjo el efecto no deseado. Por eso habla de incertidumbre, ¿no? Lo asocia mucho a planteo de hipótesis.
y por el otro lado que provoca una respuesta emocional en las personas, ¿no? Todos sabemos que las organizaciones están compuestas por personas, eso ya lo hace con una complejidad adicional, y el cambio que nosotros ejecutemos va a tener una reacción emocional en las personas, que va a hablar mucho de la calidad de nuestro cambio, ¿sí? Y sobre todo también del éxito de nuestro cambio, porque ahí va a venir la respuesta que las personas tengan ante ese cambio. Esta es la definición que toma de cambio, me generaba también con mucha coincidencia, no me acuerdo quién lo mencionó, pero hizo como una referencia a tema físico. Fíjense que habla de que un cambio es un poderoso elemento externo, ¿no? Ya parece ser como la ley de movimiento, ¿no? La ley de inercia de movimiento, que habla que un cuerpo va a estar en movimiento o va a estar estático a menos que no haya una fuerza que lo ponga en movimiento o contradiga esa inercia que tiene. Entonces cuando hablamos a veces de, tienen que sigo admitiendo gente, cuando a veces hablamos de, bueno, pero en esta organización no cambia más nada, habla un poco de esto, ¿no? Si no hay un elemento externo, si no ponemos en marcha algún cambio, probablemente no esperemos nada de que cambie, ¿no? Porque es la misma inercia, o va a seguir en movimiento o va a seguir en su posición estática, a menos que haya una fuerza, a menos que haya un poderoso elemento externo que no la empiece a hacer mover. Entonces, esta es la definición un poquito de cambio. Transformación, traída del mismo libro, habla que es la ejecución, es el diseño, yo le agrego acá por ahí el diseño, ¿no? Es el diseño y la ejecución de esos cambios, pero descubriendo una nueva forma de pensar y un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo paradigma, conectado a una visión de futuro. Y cuando hablamos de visión de futuro, hablamos con una visión de propósito, entender un para qué. Y acá lo conecto con lo que decías vos recién, Fran, ¿no? El replantearse el para qué. Entonces, el cambio, al fin y al cabo, también, no me acuerdo quién lo mencionó recién, que puede ser algo como tan sencillo como cambiar una silla de lugar, también es un cambio de por sí. Ahora, si no lo conecta a un propósito, con sentido, con un nuevo modelo, con una nueva forma de pensar, y probablemente el cambio o el impacto que tenga ese cambio no me genere nada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cambio, vamos a estar hablando de un cambio que va a traer incertidumbre, o sea, van a ser hipótesis que me voy a estar planteando, y que van a traer un impacto emocional en las personas. Ahora, la transformación va a basarse en el diseño y la ejecución de todos esos cambios, pero conectados a una visión, conectados a un propósito, conectados a un para qué. El entender el para qué estoy diseñando, para qué estoy ejecutando todos esos cambios, qué es lo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces, ahí como para tratar de empezar a entender en cuándo hablo de transformación, cuándo hablo de cambios, ¿no? Si van a ser cambios aislados, cambios dispersos, que lo tiro por la organización, o los empiezo a conectar con una visión de propósito. Y cuando hablamos con un propósito, una visión de propósito, en lo que nos respecta a nosotros, que es las organizaciones o la transformación organizacional, vamos a estar hablando de lo que decíamos recién, ¿no? De una nueva forma de pensar, de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma. Ahora, ¿nuevo modelo y paradigma en qué? En una nueva forma de pensar los negocios, en una forma de pensar la estructura, los métodos o la metodología, las personas, los productos o los servicios y los procesos de esa organización. ¿Sí? Vamos a tratar de pensar un nuevo paradigma, una nueva forma de ver todo eso conectado a un para qué encima, ¿no? ¿Cuál es el valor que entrega la organización? Entonces, la propuesta que les hago ahora es, ya entendimos qué es un cambio, qué son los cambios, qué es una transformación, ¿sí? Conectar el diseño y la ejecución de todos esos cambios a un propósito, y evolucionar la mirada en todos estos ejes, en todos estos aspectos. Ahora la pregunta es, ustedes se paran frente a una organización, ya saben que tienen que diseñar cambios, ya saben hacia dónde la tienen que transformar, evolucionando la mirada en todos estos ejes. La pregunta es, si ustedes se tuviesen que enfrentar a la transformación de una organización, ¿por cuáles de estos ejes arrancarían? ¿Por dónde empezarían? ¿Cuál sería el primer hilo en donde empezarían a tirar? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿no? Que es lo más interesante. Empezar a pensar, si yo me tengo que enfrentar a la complejidad de una organización, en donde tengo que pensar un nuevo modelo, una forma nueva de encarar los negocios, la estructura, la metodología, los procesos, los productos y servicios y las personas. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco mi camino de transformación? Entonces, no lo vamos a hacer así tan público como hicimos recién. Lo que les voy a proponer es, vamos a hacer grupitos, salas chiquititas, se van a ir a charlar, no mucho, 5 minutos con toda la furia. Y charlan en las salitas, plantéense esto, ¿no? Si se tuviesen que enfrentar a la complejidad de una organización y empezar a transformarla por alguno de estos ejes, ¿por cuál le arrancarían? ¿Y por qué? ¿Sí? Charlen 5 minutitos y volvamos. Algunas personas, porque ya que estamos grabando, algunas personas van a quedar como sala, van a quedar acá en la principal. Los voy a dejar acá en la principal para no tener que detener el video y sobre todo que no se pierdan las charlas de las salas. ¿Sí? Entonces, algunos van a estar en salas charlando y otras salas, los que se queden acá en la principal, va a ser esta misma sala para que hablen. ¿Sí? Yo me voy a mutear, no voy a decir nada,
Después cuando vuelvan las demás personas, vamos a hacer una apuesta en común. Así que espérenme un minutito que voy a armar salas, hay más o menos 44 personas, vamos a hacer 10 salitas. Bien. Les vamos a dar 5 minutos. Bien, entonces, vamos a ir a salas, 5 minutitos, charlen esto. ¿Por cuál de estos ejes ustedes arrancarían el camino de transformación, sabiendo que tienen que evolucionar la mirada en estos aspectos? ¿Por cuál arrancarían y por qué? ¿Sí? Esa es un poquito la consigna. Así que van a las salas y arrancan. Los que están acá en la sala principal, charlan. Yo me callo, me muteo hasta que vuelva el resto. Bien, creo que somos la sala principal. Sí, ¿no? Parece que fuimos elegidos. Bien. Entonces la pregunta era, si tuviéramos que diseñar nuestra transformación organizacional, ¿por dónde arrancaríamos? Yo tengo una teoría, si quieren les cuento. Dale. A mí me pasa que la agilidad, en donde trabajo yo ya venimos trabajando hace bastante con el tema, y ahí me lleva una cuestión del ser y el hacer, ¿no? Uno va siendo más ágil y va desarrollando todo lo que tiene que ver con el mindset agile a medida que lo va practicando. Entonces, desde ese lado se me ocurrió pensar en metodología y procesos que traccionan a las personas, ¿no? Lo primero que pensé fue en personas, en realidad, pero también en algunas de estas charlas que vengo sumándome de este festival, el otro día escuché algo que me hizo mucho sentido, que hablaba sobre traccionar a la gente a través del sistema, o sea, no intentar especificar o cambiar a las personas, sino tratar de gobernar o delinear y controlar el sistema en el cual traccionan las personas, ¿no? Entonces ahí tengo dudas, o sea, no tengo ninguna respuesta en realidad, pero creo que estoy ahí medio entre las personas, me parecen muy importantes porque son los que terminan desarrollando todo el resto, pero como que una cosa no es sin la otra, me parece tampoco. Y ahí se me ocurre pensar también en lo ideal y lo posible, ¿no? Muchas veces emerge la necesidad en alguna de esas dimensiones y eso es lo posible, tal vez no sea lo ideal, pero por algún lugar tenemos que arrancar. Entonces, entender, yo entiendo, y para mí es más por el lado de los negocios, ¿no? Que es el que define nuestro para qué. Si nosotros tuviéramos en claro para qué hacemos lo que hacemos, después el resto de alguna manera se alinearía a ese qué y ese cómo que hablaba también alguien que traía Fran, creo, en algún momento de la conversación. Más ese propósito que hablaba Mariam, ¿no? También de para qué nos queremos transformar si tal vez no sea necesario transformarnos y tal vez implementando algún cambio sea suficiente. Entonces me hace más sentido por ahí pensarlo desde ese lugar como ideal. Ahora, entiendo que no siempre lo ideal es posible, entonces sí me preguntaría dónde emerge la necesidad y a partir de ahí ver qué es lo posible dentro de la organización en la que estoy. Eso es lo que se me ocurre por ahí. No sé si alguien más tiene algún aporte. Yo había pensado inicialmente en la estructura. Ahora con esto, con el aporte de Vane, me hace pensar un paso más atrás y quizás me inclino por la teoría de ella, pero venía pensando más en la estructura desde el lado de, ok, si yo quiero hacer una transformación, necesito garantizar a nivel estructura que va a existir el espacio para realizar los cambios que voy a necesitar, ¿sí? Porque si no,
no tiene ningún sentido ir a las personas y a los procesos y después no voy a tener ese espacio o esa estructura que me permita hacer los cambios que tengo que hacer. Sí, de vuelta, y ahí me pregunto, ¿qué debería rediseñar de la estructura o qué estructura ideal me imagino? ¿Cuál es mi norte, no? Eso, de vuelta, vuelvo, y el para qué. ¿Quién me define el para qué de mi organización o el para qué de mis productos y servicios? Es mi cliente, en principio, y si lo pensamos a gran escala y más como propósito de transformación, es la sociedad, ¿no? ¿De qué manera voy a impactar? ¿Cuál es la brecha de la que me voy a hacer cargo? La necesidad de la cual me voy a hacer cargo. Vuelvo a eso, ¿no? Como lo ideal. ¿Por dónde arrancaríamos? No sé si hay alguien más que tenga por ahí algo que quiera sumar. Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, chicas, chicos de Perú. Sí, yo también comparto con Vane. Yo me enfocaría primero por el negocio, porque desde ahí se define la estrategia, ¿no? O sea, la estrategia con la cual una organización va a seguir para poder lograr transitar de un punto A a un punto B, o sea, hacia dónde quiere llegar. Entonces, en esa estrategia, ahí verá pues, si realmente necesita que la agilidad entre totalmente o parcial o no, según su naturaleza. Y de acuerdo a esa estrategia es que lo demás, por ejemplo, la estructura, o sea, de repente tengo una estructura jerárquica de una manera, pero ahora con mi estrategia necesito cambiarla, o sea, necesito hacerla más horizontal. Necesito nuevos perfiles de personas, necesito determinados, igual, lo cambio en base a la estrategia de lo que quiero lograr, la metodología, ¿no? Etcétera. Eso básicamente el cual empezaría, ¿no? Negocios. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahí volvieron todos, ¿no? Ya estamos todos nuevamente de vuelta acá en la general. Muy rápidamente, como para seguir con la charla, pues nos queda bastante contenido, pero muy brevemente, ¿qué estuvieron charlando, no? Así rápidamente, si tuviesen que tomar uno de estos ejes, ¿por cuál llegaron a consenso? ¿Qué estuvieron charlando de por cuál arrancarían en las salas? Si alguno quiere ahí comentar. Nosotros hemos debatido bastante, la verdad que tenemos miradas bastantes. Entre los cuatro, como que dos que más coincidamos, fue capaz que primero hay que entender el negocio y sobre todo el tema de los stakeholders, de que las principales cabezas estén a favor, y después fundamental que las personas, como el segundo paso, lo adapten y lo tomen y ver el equipo. Como esas dos fuimos las más principales. Primero ir a negocios, entenderlo bien, después sumar a las personas. Bueno, estaba bastante debatido el tema. Barnido, sí, acá. En el caso nuestro, veíamos que en realidad como todas se conectan, el por dónde empezar es un poco compleja la pregunta, pero sí lo que veíamos es que a nivel de toma de decisiones había que tener una visión sistémica de todas las cosas que iban a estar impactadas en el cambio, y que sin un alineamiento o un cambio en personas se hacía muy difícil la sostenibilidad, pero que en el fondo si trabajamos personas y no la estructura, ¿no? O sea, iban conectando todas. Había una tendencia más a decir, che, si las personas no evolucionan su forma de pensar, difícilmente no se pueda sostener mucho, pero esa forma de pensar está condicionada también por el resto de los circulitos. Bien. Sí, o sea, todo lo que dijeron, sí, hay distintas aristas de cuál tirar. Yo cuando puse esos ejes ahí, no los puse con ningún orden en particular. El que sí está un poco adrede y puesto al inicio de todos es el de los negocios, ¿no? Porque es un poco el tractor o el que tracciona después a todas las demás miradas. ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué viene la respuesta? ¿Por qué negocios? ¿Por qué negocios es un poquito el que tracciona? Bueno, algo lo decían en la sala principal acá, que es pensar el para qué, ¿no? El para qué de mi transformación me va a dar el indicio de cuáles son los cambios a los cuales tengo que empezar a impactar o cómo voy a empezar a diseñar esos cambios para llevar adelante la transformación organizacional. Esto viene en una charla un poquitito más profunda, si quieren, o más extensa. Yo la voy a hacer muy rápida, muy resumida, pero para que entiendan el porqué de negocios, y viene de la evolución, ¿no? De la evolución de cómo se fue dando la mirada de los negocios,
las organizaciones a través de la evolución de la historia y justamente de los mercados. No nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, pero nos vamos a ir para la época de la Revolución Industrial, donde empiezan a surgir las empresas, las organizaciones, la producción más en masa, en donde las organizaciones ahí, las variables, lo que le pongo abajo, lo que están viendo ahí son esas variables que iban teniendo en cuenta a lo largo de la historia, ¿no? Esperen que esto lo voy a bloquear. Ahí está. Entonces, en la época de la Revolución Industrial, donde se basaba mucho en la competencia, en sacar productos y ganar a la competencia, lo primero que se veía era el time to market, ¿sí? La velocidad en la cual yo entregaba mis productos. Y quien estaba en el centro o en el eje era la misma organización, era la organización que se ponía en el centro y decía, yo entrego esto al mercado, ¿no? Y el usuario lo compra o lo deja, pero yo entrego esto, estos son mis productos y esto es lo que yo entrego, y tengo que ser lo más rápido posible para vencer a mi competencia. A medida que esa variable empezó a dejar de ser competitiva, porque si todas las organizaciones entregan una velocidad que es prácticamente la misma, tienen un time to market muy similar, tiene que haber algo más que me diferencie. Entonces ahí empezaron a ponerle más foco en otras variables como el costo. Entonces, si entrego más rápido y además a un costo más barato, empiezo a ser competitivo. Pero cuando esa variable también deja de ser una variable diferencial, tengo que empezar a basarme en otras variables. Entonces, pasamos a la calidad. Entonces, no solamente tengo que entregar rápido, no solamente tengo que entregar más barato, sino además tengo que tener un producto de mayor calidad. Pero cuando la calidad también empieza a ser un factor común en mi competencia, entonces tengo que empezar a evolucionar. Y ahí entramos en una nueva etapa, o en la revolución, en donde ya entramos más en la etapa del conocimiento, ¿no? Donde se empieza a hacer una revolución más de empezar a conocer al cliente. Entonces, como ya las otras tres variables no me diferencian con mi competencia, es ¿qué es valor para mi organización? Entonces empezaron a dar cuenta que no es el valor que percibe la organización, sino que es el valor que percibe mi cliente, quien adquiere mi producto o mi servicio. Pero empezaron a cambiar el foco, ¿no? Entonces ahí fíjense cómo se cambia el horizonte y dejan de estar las organizaciones como centro y se pone al cliente como centro. Entonces ahí es pensar a plantearse qué es valor para mi socio, qué es valor para mi cliente, para quien consume mi producto o mi servicio. ¿Sí? Entonces ahí entramos en un esquema más cliente centrista, ¿no? Donde empiezo a estudiar y a entender más cuál es la necesidad de mi cliente para satisfacerlo. Pero en esta última ya tramo de la década, donde entramos en una nueva etapa de revolución, ya ni siquiera eso empieza a ser suficiente, sino que además las organizaciones no solamente satisfacer a mi cliente, sino que también buscan un propósito en la sociedad, ¿sí? Generar un impacto adicional en la sociedad, y lo que distingue a las organizaciones ya no solamente es el time to market, el costo, la calidad y el valor que entregan a los usuarios, sino también el clima que está en la organización, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros ponderamos a una organización por el clima de trabajo, por cómo se trabaja en esa organización o los valores que sustenta esa organización? ¿Sí? Entonces, cambia incluso nuevamente el foco, donde ahora no solamente me enfoco en mi cliente, sino en el impacto que estoy generando en la sociedad. Entonces, así fue evolucionando un poquito muy rápidamente, es la charla que les estoy haciendo, pero fue un poco la evolución de los mercados y de la visión de los negocios de las organizaciones a través del tiempo. Entonces, pensándolo de esta manera, esperen un minutito que tengo que hacer un pequeño switch acá. A ver si los puedo compartir. Para mostrarles lo siguiente. ¿Sí? Entonces, entendiendo, ahí todos ven la pizarra en blanco, ¿no? Entendiendo entonces que el que tracciona es el eje de los negocios y cómo fue evolucionando los negocios a lo largo de la historia, entendemos que la organización, lo primero que nos vamos a plantear es un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son mis focos de valor en la organización? ¿Cuál es lo que le entrega valor? O sea, ¿qué es valor para mi organización? Si es una organización que está más orientada a ser product centrista, es decir, me oriento en productos o servicios, o está más orientada a unidades de negocio, a nichos de mercado, y me oriento más en el socio, ¿no? Pero ¿cuáles son mis focos de valor? Es un poco el que tracciona, o el horizonte por donde todo arranca. Y a partir de entender qué es lo que es valor para mi organización, cuáles son mis focos de valor, todo el resto de las áreas que nosotros conocemos van a ser funcionales a esos focos de valor, a darme soporte o darme la especialización necesaria para poder entregar el mayor valor posible. Fíjense que ya desde por sí cambiamos un poco la estructura a lo que estamos acostumbrados a ver las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de foco de valor, y si tenemos que empezar a entender la complejidad de las organizaciones, podemos decir que va a haber un dominio o un área o una responsabilidad
enfocada en el negocio, ¿sí? En donde este dominio va a ser el responsable de definir cuáles son los valores o los focos de valores de mi organización. ¿Qué es lo que es valor o qué es lo que representa valor para mi organización? Todas las demás áreas, que son las que conocemos, donde acá puede haber marketing, donde acá puede estar recursos humanos, donde acá puede estar sistemas, y todas las otras áreas van a ser funcionales a ese negocio. Ahora bien, si vemos un poco la evolución de las organizaciones a lo largo del tiempo, empezamos a ver que algunas de estas áreas empiezan a tomar un impacto o una consideración tan relevante en mi negocio, o sea, empiezan a tener un impacto tan grande en lo que son mis focos de valor, lo que es valor para mi organización, que empiezan a tener como un foco y una responsabilidad aparte, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, a esta última etapa en todo lo que es la era de conocimiento, todo lo que es las plataformas y los productos digitales de las organizaciones, hoy en día tienen un impacto muy relevante en lo que es el negocio de las mismas. Hoy casi que nadie se imagina una organización sin un producto tecnológico o una plataforma tecnológica que sustente al negocio de la organización. Entonces, el área de sistemas la podemos decir que la trasladamos y le damos un foco propio. Se lleva su foco propio y su responsabilidad propia a lo que vamos a llamar el dominio digital, ¿sí? Cuya responsabilidad va a ser la de mantener y definir todos los productos tecnológicos de la plataforma tecnológica para poder sustentar justamente mis focos de negocio, ¿sí? La responsabilidad que tiene el dominio de negocio. Ahora bien, si seguimos viendo, si nos volvemos otra vez al gráfico que estamos viendo recién de la evolución de los mercados y la evolución de la mirada de las organizaciones en cuanto a los negocios, también podríamos ver que no es lo mismo el liderazgo que se tenía en la revolución industrial, de un jefe, de un capataz que controlaba actividades, al liderazgo que necesitamos hoy en las organizaciones en la era que estamos viviendo, ¿sí? Cambia mucho la cultura. De hecho, no es lo mismo la cultura de control y especialización que teníamos en una era industrial a la misma cultura de innovación que necesitamos hoy para generar impacto en la sociedad. Entonces nos damos cuenta que todo lo que es la cultura y el liderazgo dentro de las organizaciones también merecen o tienen una relevancia, una importancia tan significativa sobre los negocios de la organización que necesitan un foco aparte para poder entender toda esa complejidad. Entonces áreas que antes considerábamos de especialización como la de recursos humanos, también salen de acá y merecen, esperen que voy a borrar para no confundir, ¿sí? Merecen su dominio aparte, al cual vamos a llamar dominio cultural, ¿sí? Y que va a ser el que va a tener el foco y la responsabilidad de entender la cultura, el liderazgo, los valores y sobre todo, otra vez, ya dije la palabra, pero es el liderazgo dentro de la organización, porque entendemos que la cultura organizacional hoy tiene un impacto o se refleja en lo que es los negocios de las organizaciones. Y todas las demás áreas, todas estas que no taché por decirlo de alguna manera, las vamos a agrupar en lo que es un dominio organizacional. No porque no sean importantes, porque no sean relevantes, sino porque no tienen por el momento un impacto significativo como lo tienen las otras dos sobre los negocios de la organización. El día de mañana, si alguna de esas áreas adquiere una importancia o un impacto tan significativo dentro de los negocios, entonces quizás también amerite tener un dominio aparte para poder hacerle foco y trabajarlo y transformarlos con foco específico en esa arista. Pero de esta manera, fíjense que con estos 4 dominios o de esta forma de reducir un poquito la complejidad de una organización, tenemos englobado a todas las aristas que mencionábamos recién, ¿sí? Tenemos estructura, un abrazo. Chao. Tenemos estructura, tenemos proceso, tenemos personas, tenemos negocios, tenemos metodología y tenemos procesos que ya lo mencioné. ¿Sí? Pero los 6 ejes, las 6 aristas que recién mencionamos, las englobamos o las vamos englobando dentro de alguno de estos dominios y de esta manera tenemos una forma de encarar la complejidad de la organización. ¿Sí? Ya hablé demasiado. Preguntas hasta acá, consultas, ¿se entiende? ¿Venimos bien? Pregunta, Marian. ¿Ahí procesos lo estás metiendo dentro del dominio organizacional? Procesos lo estoy metiendo dentro del dominio organizacional, sí. Lo cual no significa que por ahí dentro de los otros dominios también tengas que ver alguna pata de procesos, ¿no? O sea, entiendan que acá estamos viendo la coorganización en su completitud. Cada dominio se va a llevar un foco en particular, pero no significa que unas cosas no impacten en otras. Personas, por ejemplo, si bien podría entrar dentro de lo que es el dominio cultural, personas vamos a tener en todas las organizaciones, ¿no?
Entonces es un foco también para todos. Pero es una forma de reducir o tener otra mirada sobre las organizaciones de la vieja estructura de organigrama en donde fileteábamos a la organización por especialización. Esta es otra mirada, o sea, es tratar de evolucionar la mirada de cómo encaro la complejidad de una organización en 4 dominios que tienen un foco y una responsabilidad definida y por dónde puedo arrancar a transformar la mirada o el nuevo paradigma de mi organización. ¿Vamos bien? ¿Avanzamos un poquito más? Bien, entonces déjenme volver nuevamente a mi mural. Esto simplemente fue un pequeño de... Ahí está. Entonces volvemos y después yo voy a copiar lo que les acabo de dibujar en este panel aparte, lo voy a copiar acá para que lo tengan en el mural, pero básicamente acá les dejo también paneles que reflejan un poquito lo que les estuve diciendo, ¿no? Los 4 dominios y el foco que tiene en esos 4 dominios, como una forma de entender y abordar la complejidad que tiene una organización, en qué foco o a partir, desde qué mirada empiezo a transformar o a diseñar los cambios en mi organización. Entonces, resumiendo para los que se fueron sumando ahí, que anduve admitiendo algunas personas a lo último, haciendo un pequeño resumen, entendimos qué es cambio, entendimos qué es transformación, cuáles son las características o las cualidades que presenta cada uno. Una vez que entendimos eso, es pararnos frente a una organización y decir, bueno, ¿cómo empiezo a plantear la transformación o cómo empiezo a diseñar y ejecutar los cambios? Entonces dijimos, bueno, de todas estas aristas, ¿por dónde arranco? Vimos que el negocio es un poco la que tracciona todo, ¿por qué? Lo explicamos ahí un poquito a través de la evolución de la mirada de los negocios y de los mercados de la organización. Entendimos cómo dividir a la organización en estos 4 dominios para tener un foco determinado y abordar los cambios en esos 4 aspectos. Así que ahora nos vamos a meter de lleno en lo que son los cambios. ¿Sí? Ok, hagamos abstracción un minuto de los dominios. Imaginemos que agarramos cualquier dominio que queremos empezar a transformar, ya entendemos el propósito, cuál es la mirada de el foco de ese dominio, tenemos que empezar a diseñar y a ejecutar cambios. ¿Sí? Ya estamos en la puerta ahí de hacer nuestro path de transformación. Entonces, lo que vamos a hacer acá tipo juego, si quieren, sobre todo los que están en el mural, esto sí, solamente lo van a poder hacer quienes estén en el mural, así que los que puedan entrar, ingresen, los que no, bueno, simplemente haremos después puesta en común. Pero la pregunta es, yo les pongo acá 4 aristas y son un poquito 4 ejes que yo les preguntaría en cuáles ejes o qué criterios de los 4 que aparecen acá son los que ustedes considerarían o tomarían en cuenta al momento de diseñar un cambio, ¿sí? En una organización para llevarlo a esta transformación, a la evolución de la mirada. Por un lado les pongo el nivel de impacto, ¿sí? O sea, qué impacto va a tener este cambio que estoy diseñando, cuán relevante ustedes consideran que es tener en cuenta el nivel de impacto de ese cambio. Por el otro lado, el nivel de involucramiento de las personas, cuántas personas están involucradas en que ese cambio se lleva adelante. ¿Sí? Si soy yo solo, o si es un equipo, si es una dirección, si es una gerencia, o si es toda la organización la que está involucrada. Por el otro lado, la cultura organizacional, ¿sí? Tener en cuenta la cultura que tiene mi organización al momento de diseñar un cambio en particular. Y por el otro lado, mi lugar en la organización. No porque sea más o menos importante, depende de dónde esté, sino es mi lugar en la organización en cuanto a cuánto poder y toma de decisión tengo en la organización, ¿no? Si estoy en un equipo en donde por ahí mi ámbito de toma de decisiones es muy acotado, es solamente mi equipo, o soy un líder, soy un gerente, en donde tengo un ámbito de decisión mucho más holgado. Entonces lo que les propongo es, fíjense que abajo hay globitos de colores, ¿sí? Por fila hay 4. Lo que les pido es, cada uno de ustedes agarre una fila de 4 colores, ¿sí? De la naranjita más fuerte hasta el verde, y distribúyalo en los ejes en qué nivel de prioridad o qué nivel de conciencia le da a cada uno de estos ejes al momento de tener que diseñar un cambio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le daría mucho lugar a la cultura organizacional, entonces mi rojito va a la cultura organizacional, después le pondría mi lugar en la organización, el nivel de impacto y finalmente el nivel de involucramiento, ¿no? Pero si ustedes tuvieran que darle una prioridad a estos 4 criterios al momento de diseñar en el cambio, ¿cuál sería esa prioridad? ¿Sí? Marquen esa prioridad con los globitos, arrastren los colores, desde el rojo más fuerte es con mayor prioridad, al lugar de más claro es menor prioridad, arrastrenlos a qué prioridad le darían estos 4 aspectos al momento de tener que diseñar un cambio. ¿Sí? Ahí ya se empezaron a mover los globitos. Me encanta la lluvia de cursores que se da en estos momentos.
Mientras van distribuyendo puntitos, le digo a la gente que se está sumando, que recién entró, fíjense, busquen el link del mural, que es donde estamos trabajando, para que puedan ingresar y ver lo que estuvimos charlando. Ya en un ratito vamos a ir cerrando la charla para darle lugar a los próximos que vengan. Pero está el link del mural para que puedan ingresar y aunque sea ir siguiendo la charla, de cómo vino y qué temas fuimos viendo. Bien, yo sigo simplemente por un tema de tiempos, pero sigan distribuyendo colores a los aristas estas. En principio fue un juego simplemente chusmear a ver qué prioridad sentía que le daba a cada uno. La verdad que no hay una prioridad para los ejes, o sea, la verdad que los 4 ejes en sí cumplen de alguna manera cierto impacto al momento de diseñar los cambios. Yo los voy a ir agarrando como por bloquecitos. Cultura organizacional lo voy a dejar casi a lo último porque es todo un tema aparte, es para charlarlo largo y profundo. Ahora no nos va a dar tiempo, vamos a ver algo muy chiquitito de cultura, pero lo voy a dejar para el final. Me voy a ir centrando en los otros 2, así los vamos charlando. Vamos a arrancar por tipo de cambio. ¿Sí? Voy a agarrar la primera franja, que era el nivel de impacto y el nivel de involucramiento. ¿Sí? Me llevo como esos 2 criterios. Me llevo como esos 2 criterios que estaban ahí arriba. Y vamos a hablar un poquito de qué pasa, qué tipo de cambios son los que estoy haciendo de acuerdo al nivel de involucramiento y el nivel de impacto que tengo en la organización. Cuando tengo un nivel de involucramiento, por decirlo bajo, pero tengo un alto nivel de afectación, es decir, está afectada a mucha gente, pero el nivel de involucramiento, sobre todo de los líderes, es bajo, lo que voy a estar logrando más que una transformación va a ser una revolución. ¿Sí? ¿Qué significa una revolución? Que por ahí voy a estar haciendo cambios radicales en muchas partes de la organización, ¿sí? Por eso el nivel de afectación es más amplio. Estoy quizás afectando a muchas partes de la organización, generando cambios radicales, mucha revolución, pero tarde o temprano voy a encontrar un techo. ¿Sí? El techo mismo me lo va a dar o la estructura, o lo que es de decirlo de otra manera, son los líderes, ¿sí? O sea, quienes toman decisiones. Entonces, voy a generar mucha revolución, voy a generar mucho caos, muchos cambios radicales en varias partes de la organización, pero me voy a quedar ahí. ¿Sí? Voy a encontrar un techo en algún momento que es los líderes o la toma de decisiones. Por el otro lado, cuando se da el escenario inverso, en donde el nivel de involucramiento es alto, o sea, hay personas con toma de decisión que están involucradas en llevar adelante cambios en algunos de los aspectos o los dominios que veíamos anteriormente, pero lo hacemos sobre algo puntual, por eso el nivel de afectación se achica, por ahí lo hacemos con algún proyecto o alguna iniciativa puntual, vamos a lograr una aceleración de la transformación. ¿Sí? Es decir, en ese aspecto que estoy tomando, en ese proyecto, en esa iniciativa, en ese proceso que estoy tratando de transformar, voy a lograr acelerarlo hacia una transformación, pero también en algún momento voy a lograr, o me voy a encontrar con algún tope, ¿no? En este caso no es un techo, pero sí me voy a encontrar con el resto de la organización, ¿sí? Me va a empezar a traccionar, me voy a empezar a chocar con el resto de la organización que todavía no se transformó. Fíjense que tanto en aceleración como revolución, tarde o temprano hay un techo. ¿Sí? Entonces voy a tener que empezar a tomar alguna estrategia para poder llegar al globito que está más arriba, que es realmente la transformación, en donde tengo un alto nivel de involucramiento y tengo un nivel de afectación. Entonces en esto de, bueno, ¿cómo hago para no tener que estar traccionando a la fuerza o al resto de la organización o a los líderes? Es pensar un poquito en la estrategia. ¿Sí? ¿Qué estrategia logro para poder llevar adelante los cambios? Y esto se relaciona con la otra arista, que era mi lugar en la organización. No porque sea más o menos importante, sino por lo que les decía recién, ¿no? Por si estoy más o menos cerca del poder de toma de decisiones. Y fíjense cómo se vincula mucho con el gráfico de recién, ¿no? Si el nivel de afectación es alto, es decir, estoy involucrando a muchas partes de la organización, pero tengo el techo de los líderes o tengo el techo de la estructura que no me permite avanzar, lo que voy a estar buscando, la estrategia que tengo que lograr para llevar adelante mis cambios, era de buscar sponsoreo. Justamente lograr que los líderes empiecen a involucrar, es decir, romper esa barrera que me está traccionando o me está impidiendo poder avanzar o llegar a la transformación, y buscar sponsoreo de los líderes para que me puedan habilitar la transformación. Fíjense que o sea, ya dije un poco la otra flecha, ¿no? Si estoy del otro lado, si estoy en un alto nivel de involucramiento, es decir, estoy más cerca de la mayor poder de toma de decisión, pero solamente estoy acelerando un proceso, una iniciativa, un proyecto muy puntual, y la empresa me empieza a traccionar, porque los cambios que estoy efectuando ahí, tarde o temprano empiezan a tironear al resto de la empresa, como
como persona directiva que tiene poder de toma de decisiones, lo que voy a estar buscando, más que sponsoreo, porque yo ya puedo tomar la decisión, es habilitar la transformación hacia el resto de la organización. Es decir, es una forma de estrategia de romper esos límites que me está poniendo la revolución o la aceleración para poder llegar a la transformación, ¿sí? Si estoy en otra vez, si estamos en, quizás, o si lo miramos de una organización tradicional, en la parte top-down, estoy en la base, ¿no? O sea, estoy acelerando, generando un cambio o llevando adelante un cambio de abajo hacia arriba o desde lo más lejos de la toma de decisión, en el caso del circulito sería de lo más afuera, hacia adentro, lo que voy a estar buscando es el sponsoreo de las personas que toman decisiones para poder habilitar la transformación, ¿sí? Que es la otra flecha, la habilitación de la transformación por las personas que toman esa decisión. Y por el último, que ya es la última arista, que no me voy a meter tanto porque casi es ya toda una charla aparte, que es el tema cultural, ¿sí? Es el otro eje. Acá viene una mala noticia para los que están intentando llevar adelante una transformación o quieren llevar adelante una transformación sin un agente externo que desafíe la cultura de la organización, muchachos, ya les digo que no les digo que es imposible, pero sí les va a resultar muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque si en una organización, ya de por sí todos sabemos que toda organización tiene una cultura, tiene un ADN cultural propio, ¿sí? Si yo traigo una persona que tiene un ADN cultural, esperen que tengo un agente de cambio que viene con otros valores, que viene con otro mindset cultural para poder llevar adelante la transformación en mi organización. Pero en mi organización no hay nadie que comparta esos valores del agente de cambio. No me puedo basar solamente, o no me puedo apoyar solamente en un agente de cambio para transformar mi organización. ¿Por qué? Porque lo que se va a producir es un choque, y ese choque trae como resultado la expulsión directa del agente de cambio. O sea, por más que el agente de cambio lo intente, si está solito, no va a poder llevar porque no hay nadie que comparta su ADN cultural o los nuevos valores que están tratando de impregnar en la organización. Lo que necesitamos, además del agente externo, es que dentro de la organización haya gente que también comparta esos nuevos valores, ese nuevo paradigma, esa nueva mirada de ver o los negocios, o los procesos, la metodología o la estructura, para poder llevar al choque cultural, a desafiar la cultura con la cultura, a través de una resistencia que se va a dar, porque siempre se da la resistencia cultural de las organizaciones, pero que sea una resistencia sana, que no me traiga como resultado una expulsión, sino que me traiga un desafío cultural, ¿sí? Que se produzca un desafío cultural entre la cultura que me trae la gente de cambio y la cultura de por sí que ya es de la organización, pero que hay algunas personas que van compartiendo los nuevos valores para transformarla. Digo esto muy chiquitito y ya voy cerrando la charla porque me fui de tiempo, pero lo que aparece ahí es de Carl Lewis, es una herramienta muy simple, muy visual, que me ayuda un poquito a tratar de visualizar esto, ¿no? Otra vez volviendo a la física, como hablábamos recién al inicio de la charla con el tema de la ley de inercia de las organizaciones, ¿no? Esto, los que tuvieron física en algún momento de su vida, lo habrán visto, esto del choque de fuerza, pero Carl Lewis, que fue un psicólogo, planteó esto, ¿no? del choque de fuerza. Fíjense que si estamos en el primer modelo, en donde solamente me baso en el agente de cambio, voy a tener un montón de fuerzas de resistencia, que son las fuerzas rojas, y la única flecha azul, que es la que me va a estar impulsando los nuevos valores, va a ser una sola, que va a ser el agente de cambio. Y obviamente, por una cuestión matemática, ya pierde fuerza y termina ganando una resistencia y directamente una expulsión, ¿no? Porque no compensa la fuerza de resistencia. Entonces lo que tengo que empezar a lograr es medir cuáles son hoy en día las fuerzas que están logrando resistencia o que me pueden retener el cambio o resistir el cambio, y cuáles son esas fuerzas que hoy me pueden promover esta nueva mirada, estos nuevos valores. Y empezar a ver, ¿no? cómo se da ese balance de fuerzas y cómo logro o mitigar o reducir las fuerzas rojas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La fuerza de resistencia, para poder generar ese desafío de cultura contra cultura entre la organización y los nuevos valores que trae la gente de cambio o que me van a habilitar la transformación empresarial hacia la agilidad empresarial en todas las aristas que mencionábamos recién. Ahí abajo quedó el cuadrito de valores, no vamos a poder profundizar en eso, queda ahí escrito simplemente como para que vean un poco los saltos de valores o el salto de paradigma que necesito para poder evolucionar la mirada en los ejes que hablábamos al principio de la charla. Gente, fue todo, traté de meterle velocidad a lo último porque la verdad que nos quedamos sin tiempo. Antes que se empiecen a ir o que se tengan que ir porque la sala la tenemos que abandonar por otra charla. Uy, ¿qué pasó? Esperen que me fui de mural.
ahora les comparto, pero fíjense que mural, yo les voy a habilitar de la sala nos vamos a tener que ir, nos vamos a tener que desconectar porque hay que darle lugar a los próximos, pero el mural queda abierto, ¿sí? Al mural pueden seguir ingresando, con lo cual van a ver un cuadrito, yo acá les dejé de compartir pantalla, pero van a ver un cuadrito al final de todo, que es de feedback, ¿sí? Esperen que se los comparto simplemente para que lo vean. Obviamente, antes de irse, los que puedan pasen por ese cuadrito y es simplemente dejar feedback en cuanto a la facilitación y en cuanto al contenido del curso, o cualquier otro comentario que me quieran hacer, para mí es bienvenido, me va a ayudar no solamente a refinar esta charla, sino también a los cursos de Change Agility, que como les mencionaba, se van a empezar a dar a partir de la mitad de año. Con lo cual, a mí particularmente no me queda más que agradecerles, darles muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a esta charla de Change Agility. Ojalá que se hayan llevado algo. Ojalá que puedan pasar por el cuadrito de feedback, dejarme feedback antes de irse. Y en estos últimos 3 minutitos, antes de cerrar la charla, me gustaría que el que se anime, que pueda abrir el micrófono y simplemente contarnos de cómo se va, qué se lleva de esta charla, aunque sea. ¿Sí? Y ya con eso los libero a todos. Bueno, a mí me encantó, me hubiera gustado más tiempo. Y a lo mejor un poquito más despacio, pero excelente, me gustó muchísimo el contenido, genial. Marian, te felicito. Gracias, Javi. Me sumo ahí a Gaby. Marian, un gusto escucharte. Sí, claramente deja con muchas ganas de más. Espero poder hacer el Change Agility en el EIA para profundizar o darnos alguna charla en alguno como para poder ir profundizando algunas cosas. El concepto de la expulsión de la gente de cambio claramente sabe que me toca directamente. Así que es interesante para profundizar ese aspecto de la estrategia. Sí, piensen, ya como para ir cerrando, piensen, para los que se sumaron después, lo que decíamos que esta charlita de 1 hora fue un overview así muy rápido de algunos temas que vamos a ver en el curso de Change Agility, que se dispara a partir de la mitad de año. Es un curso de 2 días, son 16 horas completas, acá lo reducimos a 1 hora, por lo cual obviamente que hay muchos temas que están casi apretaditos, pero simplemente era como para que se lleven así algunas pildoritas, algunos conceptos, algunas distinciones, que después en el curso seguramente las profundizaremos, las vemos más en detalle, pero bueno, aunque sea para que se lleven estos conceptos. Buenísimo. Gente, no mucho más, son las 7, tratamos siempre de ser lo más puntuales posible, así que una vez más, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de participar. El mural queda abierto para que se lo lleven, le saquen un print de pantalla, lo que les guste. Y si me pueden dejar feedback, una vez más, eso, déjenme feedback. Y una recomendación más, revisen la agenda del festival, porque hay un montón más de charlas que están muy interesantes, así que se pueden inscribir a todas las que hay, son todas online y gratuitas. Anímense a revisar la agenda, que hay mucho más para profundizar en otros temas. Así que, gracias a todos. A vos, Mariano. Hasta luego. Chao, Mariano, gracias. Gracias, Marian. Muy claro, buenísimo. Gracias. Saludos, saludos. Éxitos. Chao, gracias.